Doctor, muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Patricia. Un gusto. Buenas tardes. Tenemos unos minutitos, por favor, para conectarnos y dar clases, ¿ya? Tenemos unos minutitos. A ver, buenas tardes con todos mis queridos estudiantes y estudiantas, porque ahora hay que ser equidad parativa de género, ¿cierto? Ahora nos vamos a pisotear la RAE, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española. Buenas tardes, estudiantes, con todos, y ahora sí, y todas, ¿cierto? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Alguien que me ayude, ¿en qué tema nos quedamos de historia? Vamos, Rubén Castro. Perdón, discúlpeme. Alguien pensó en mí. A ver, Rubén, Sí, ayúdenos. buenas tardes, Buenas compañero, buenas tardes. tardes. Díganos. Nos habíamos quedado en la última clase, era la división racial del trabajo. División racial del trabajo. Listo, muchas gracias, querido Rubén. Tiene dos Sí, sí, puntitos extra. Saben que sí, sí. yo soy regalón, soy mejor que Papá Noel en Navidad. Conmigo todos pasan en las materias, con tal que se conecten, participen en clases, es súper genial, ¿cierto? Participemos todos en clases, no nos olvidemos que lo importante es participar, lo importante es que todos interactuemos, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos sobre el tema de tal vez la explotación, sí, la explotación laboral? Me levante la manito, ¿ya? ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre esta situación, ¿no? El desequilibrio de trabajo y demás situaciones. ¿Qué es lo que piensan ustedes? No todos levanten la mano. Esto solo el compañero Rubén. Pero vamos, todos, necesito que participen todos, ¿no es cierto? Pues siempre son los mismos estudiantes, el compañero Rubén, Carlitos, Israel, y de ahí ya no tengo más estudiantes. ¿Qué pasó, Franklin? Usted siempre también me actúa en clases. Marlon también me actúa en clases, ¿no es cierto? Actuemos todos en clases. Eso es lo bueno de actuar en clases, ¿ya? No tengan miedo, tranquilos, no les... Soy un profesor chévere, por ahí dicen, ¿no es cierto? No, tranquilos, vamos. A ver, vamos, le doy la palabra a nuestro querido Rubén. ¿Qué piensa usted sobre el tema de la explotación laboral? Como tal, dentro de la historia se ha dado, ¿no? La explotación laboral, sobre las situaciones dentro del mundo, ¿no? O sea, se ha dado esta situación, ¿sí?
Coméntenos, nuestro querido compañero Rubén. Sí, licenciado, la verdad que, bueno, hasta ahora es como que se sigue dando, ¿no? Esa Ujú. división racial del trabajo, digamos, como que siento como que en una empresa, digamos, hay una persona de color como que negritos ya, es Ajá. como que les hacen de menos, es como que porque les ven de ese color, es como que siente que puede ser tu empleado, como que puede hacer como que cosas, en este caso que nosotros también podemos hacerlas, y no solo Ya. como que en las empresas, sino también a veces siento que hasta en ciertos tipos de negocios, en ciertos tipos de trabajo, es como que también, ¿no? De parte también hacen como que de menos a las personas que tienen cierta edad, así como que personas que tienen ya, digamos, unos 50 años para arriba, como que muchas de las veces, porque son de esa edad, como que les hacen de menos, como que dicen, él no va a poder, él no va a avanzar, él pongámosle otras cosas o no le demos trabajo. Es como que muchas de las veces pasa eso. Yo siento que esa es una división del trabajo también. Siento que también hacen mal, ¿no? Siento que esto entra aquí también sobre los niños, sobre cómo que hace trabajar a los niños. Ahora como se ve como que muchas las veces en las calles, haciendo que hagan cosas que en vez de ellos pueden estar estudiando y a veces sus padres o no sé, otras personas los ponen a trabajar y también siento que sufren una división racial sobre el tema del trabajo. Eso es licenciado. Correcto, muy bien, Rubén. Muchas gracias por su participación en clases, ¿no? No se olviden que siempre la participación en clase tiene sus extras, ¿sí? Vamos a compañero Carlos Vitardo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. Buenas Bueno, tardes, señor lo Carlos. que, lo que yo he visto también palpado en el día a día, Ujú. cuando se va por decir a los centros comerciales, siempre hay por afuera gente, vendedores ambulantes, como se dice, ¿no? Y ¿Ya? eso crea una tensión y una discriminación, porque en sí, ciertos grupos, diría, o este caso, los policías municipales siempre Ujú. pasan es discriminando, echándoles a un lado, váyanse de aquí, aquí no pueden estar, porque si la calle es libre y todos tenemos necesidad y todos tenemos ese afán de sacar a nuestras familias adelante. Entonces, ¿por qué se discrimina a ciertas personas vulnerables que quieren salir adelante? Tal vez porque ensucian la calle, porque no son cuidadosos con las cosas que llevan, botan, eh, no son un poquito más cuidadosos o aseados simplemente por el querer vender. Hay desperdicios por todos lados. También esa parte tocaría ver, ¿no? Pero en sí debería de ser equitativo para todos porque todos necesitamos de todos también. Correcto, muy bien, ¿no? Muchas gracias por su comentario, mi estimado señor Carlitos. Muchas gracias. Sí, tiene mucha razón. O sea, sí, podemos también generar no solamente en las situaciones de la teoría como historia, ¿no? Como historia del trabajo o la actividad de divisiones sociales por el trabajo o en este caso la división racial por el trabajo. Sí, se suele dar, como dice el compañero, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vemos situaciones que son bastante complejas dentro del desarrollo histórico del trabajo y su desarrollo, ¿no? Pero va a ir cambiando poco a poco. No nos olvidemos que antes había la esclavitud. O sea, ahora ya, bueno, hay derechos por derechos universales, situaciones que se han dado desarrollando dentro del ambiente histórico laboral. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué el tema de la historia laboral? Porque no nos olvidemos las anteriores clases que recibimos esto de cultura, la cultura, las tradiciones y demás. La cultura parte también de un desarrollo laboral. Entonces, dentro del mismo vamos a ver todas estas situaciones, lamentablemente que se sigue dando, ¿no? Recién ahorita está un tema de una película controversial, ¿no? No sé si han escuchado sobre el tema de la explotación de la niñez. Sí, muchos, por ejemplo, Netflix, muchas varias plataformas que ahora son bastante usadas, lo están como que poniendo un pare, ¿sí? A esta película, ¿sí? Y del mismo Hollywood puso un pare a esta película. ¿Por qué? No sabemos por qué, si nadie estaría de acuerdo con la explotación laboral. Y no solamente la explotación laboral, sino la explotación laboral, niñez sexual.
sea, entonces el tráfico de órganos a los niños, entonces no sé por qué, tal vez que hay poderes mucho más grandes que toman esto de los niños, ¿no? Entonces, esta situación se va generando de una forma compleja, ¿no? Entonces, es bastante complicado en el cual se genera este tipo, ¿no? Eh, Correcto lo que dice nuestro compañero Rolando Velasco, ¿no? Eh, a veces suele pasar esto de que por el miedo de no quedarse, de quedarse sin trabajo, generan una explotación laboral. Muchos de nosotros hemos pasado, ¿no? Por miedo a quedarse sin trabajo, tal vez porque nos pagan cosas efímeras, pequeñas, nos dicen, tienes horario de entrada, pero no de salida. Y uno por el miedo a que no se quede sin trabajo, tal vez generamos esa explotación laboral, ¿no es cierto? Hasta racial, tal vez el jefe dice, ve, hijo de tal y cual, trabaja bien, y uno tiene que quedarse callado porque después va a generar algún tipo de situaciones que pueda repercutir en quedarse sin trabajo, ¿cierto? Le doy la palabra a Israel, por favor. Israel, díganos. Doctor, muy buenas noches, compañero. ¿Cómo podemos reconocer? Ahí no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, sí le escuchamos, señor Israel. Entonces, ¿cómo podemos reconocer una situación de lo que es situación de explotación laboral? Por ejemplo, hay muchas circunstancias en las cuales también conllevan a muchos aspectos, pero ¿Ya? uno de los principales de ellos a veces es ocasionado por nosotros mismos, Ujú. porque sabiendo que tenemos derecho o tenemos, como se dice, tu responsabilidad y tu profesionalismo en lo que haces, permite que conlleve a la explotación laboral. Por ejemplo, una explotación laboral abarca, por decir, un trabajo excesivo de horas con un salario mínimo o bajo o nulo a la Correcto, vez. sí, Ya, correcto. hacer trabajar, por ejemplo, también el tiempo de, vamos hablando por el 2005, 2006, también por ese tiempo que era como menos, como se dice, menos presionado para que muchas empresas aportaran al seguro social de las personas, de los Ujú. trabajadores o colaboradores de ciertas instituciones. Entonces, por lo menos ahora ya hay bueno, siempre ha habido el ente regulador, pero hubo un tiempo que se obligaba a los que son los patronos para que afilien a sus trabajadores, pero con esto del cambio de gobierno y esas cosas, uno, bueno, a mí no me gusta hablar mucho de política, pero conlleva ya. Eh, Nuevamente se originaron estos problemas de que 3 meses de prueba, que 6 meses si te quedas o si no te vas, entonces todo eso conlleva a lo que es la explotación laboral. Y sobre la explotación laboral infantil, bueno, antes se veía más, ahora se ve poco, pero todavía hay, Ujú. ¿ya? Y a Correcto. veces trabajan bajo obligaciones y presiones y sin embargo, como dijo usted también hace rato, a veces muchas personas lo conseguimos por el simple hecho de no quedarnos sin trabajo. Ujú. Correcto. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, Entonces, señor pero Israel. si nosotros permitimos, o sea, si pensamos y seguimos pensando así, y transmitimos el pensamiento, pues siempre va a pasar lo mismo. Entonces, uno siempre Correcto. tiene que hacerse valer por lo que es. Por ejemplo, si a mí me dicen, tú vas a trabajar de tal cosa, no, discúlpeme, pero yo vengo a trabajar lo que me dijeron. Yo de ahí no puedo hacer más porque si me sucede algo, sin embargo, me van a decir que no, que usted no trabaja en esa área, que qué hacía allá. Entonces, todos esos factores hay que saber reconocer, factores de riesgo, como amenaza, como incidente, accidente. Entonces, todo eso uno tiene que aprender, tiene que ser profesional en lo que hace y no solamente decir, tengo un título, soy profesional, pero también tienes que echarlo en práctica. Ujú. Ujú. Para evitar Correcto, eso, lo que es la explotación laboral. De parte de lo correcto, único que opino. correcto, correcto. Muchas gracias, señor Israel. Tiene actuación en clase. Justamente eso, ¿no? O sea, a veces dentro del mismo suele suceder por los cambios de gobiernos, ¿no? Los hechos históricos que ha generado, ¿sí? Eh, Dentro del mismo puede haberse tal vez manipulado por tal vez razones que cada uno, cada vez gobierno lo opta para su beneficio propio, ¿no? Entonces, a estas situaciones hay que reconocerla y hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Porque todos los gobiernos deberían optar por un equilibrio laboral.
más no porque se cambia de gobierno ya vamos a cambiar todo, ¿no? Entonces siempre optar por el beneficio también, tanto empleado como empleado, ¿no? Vamos a Franklin Romero, por favor. Díganos. Licenciado, buenas noches, Buenas noches. compañeros. La explotación laboral casi en el sistema público casi ya no hay, lo que hay son las empresas privadas o particulares, de mi Ujú. punto de vista, ¿no? Porque en el sistema público casi ni trabajan. Ya. En el sistema, ¿cómo es? Particular, sí, porque ahí usted si trabaja para un patrón o para alguien particular, ¿no? Ujú. Entonces, ahí sí le explotan porque si no dice, voy a perder el trabajo, si no te quedas un rato más, lo que sea. Y así pues, ahorita mismo vea, hasta ahorita vengo trabajando, cómo me explotan laboralmente. Vengo corriendo para llegar a sus clases. Pero yo en eso me explota mi mujer porque me hace trabajar hasta tarde, si no, no me da la merienda, dice. Entonces tengo que correr solo por clases, estoy aquí, si no, no llego. Correcto. Bueno, ahí ya Bueno, en son, el sentido de lo correcto, pero otro, ya son dos tipos de explotaciones, ¿no? Laboral y hogareña, dice el compañero Franklin, ¿cierto? Pero bueno, aunque sea la esposa le dé un pero es besito. explotación. Correcto, doble explotación, pero aunque sea la esposa le dé un besito, porque si le pide un besito a su jefe, chuta, sería complicado, ¿verdad? Pero Claro, sí, en correcto, en el mire. sistema público casi ya no hay explotación porque ya tienen reguladas las horas de trabajo, las horas, todo ya está regulado, pero no digo, para si trabaja para una persona particular, todavía existe la explotación ahí, porque si no, por miedo a perder el trabajo, le hacen trabajar más horas, si no, dice, te va a dejar sin trabajo. Sí existe Correcto, todavía en ¿no? ciertas partes, pero ya no No nos como olvidemos antes. que lo que dice el compañero Franklin, no nos olvidemos que, bueno, el sector público se maneja de acuerdo a la LOSEP, la Ley Orgánica del Servicio Público, ¿no? Esa es la LOSEP. Y el trabajador normal de la empresa privada se maneja mediante el Código de Trabajo, ¿no? Entonces son dos leyes diferentes, ¿no? Entonces cada uno se rige a su situación laboral. Muchas gracias, señor Franklin. Tiene actuación en clase. Muy bien, gracias por su aportación, ¿no? Patricia Zavala nos levantó la manito. Díganos, compañera, su opinión. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, un gusto. Bueno, la explotación laboral se da muchas veces como cuando decían que llegaron bastante los venezolanos a este país y decían la mano de obra venezolana es más barata, decía. Y ¿Ya? algunos ecuatorianos se quedaron sin trabajo. Bueno, y hablando de mi experiencia, digamos. Ujú. Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa pública hace muchos años, ya más de como 15 años ya. ¿Ya? Entonces, había muchos jefes en esa empresa. O sea, me ponían a hacer trabajos que no eran de ellos. Y lo que es la coordinadora para entonces no se había dado cuenta. Hasta que cierta ocasión alguien le avisó y ya tomó cartas en el asunto. Incluso llegué, tenía que llegar antes porque tenía que timbrar, antes de lo previsto tenía que llegar. Tuve 2 atrasos en la hora del almuerzo, que era de 1 minuto. Y ¿Ya? en el mismo mes tuve dos atrasos de 1 minuto y de 1 minuto. Por ese minuto que tenía atrás en ambas ocasiones, me pusieron un memo. ¿Ya? Ya, Correcto, ¿cierto? ¿Por qué usted cree que pasa ese tipo de situaciones? no sé, muchas veces creo porque hay algunos que estudian y ya se creen superiores a los demás, ya porque uno tiene menos estudios. ¿Ya? Sí, por eso creo yo. Listo, muchas gracias, compañera. Sí, correcto, ¿no? Muchas gracias por su tiene actuación en clases. Justamente por este tipo de situaciones se dan las circunstancias, ¿no? A veces se dan por este tipo como nos decía el compañero Rubén en un inicio, sobre el tema racial, o sea, no solamente el estado racial se da por unas situaciones de color de piel o algunas circunstancias, sino también, como dice nuestro compañero Carlos, por el tema de profesión. O sea, como tú eres profesional, entonces tú puedes humillar a la gente, tú puedes tal vez justificar tu maltrato. No, no, no. Todos, el uno puede tener su capacidad intelectual porque tuvo la oportunidad de estudiar, pero no significa que tiene un abuso de poder, como dice nuestro compañero Carlos, ¿no? Sino más bien nosotros equilibrar y más bien el conocimiento o la información que cada uno tenga en su cerebro laboralmente debe asumir más bien un rol de aprendizaje y de enseñar, ¿no? Porque ese es el objetivo. Uno es profesional porque tiene ese hábito de enseñar y compartir su ciencia.
más no, o impartirla, más no o adoptarla como propia e individual. O crecerse sobre esa situación y decir, yo soy más inteligente que tú, entonces, por eso tú no sabes nada. Y yo he tenido, bueno, como ustedes ven, la capacidad intelectual la he tenido bastante fluida, entonces no han tenido la oportunidad de menospreciar mi inteligencia, ¿no? Pero yo he visto a mis jefes que lamentablemente, porque tal vez no hablan igual que ellos, son agresivos o generan una agresividad, ¿no? Y eso no está bien porque sobajar a un ser humano porque tal vez no tiene un título universitario o no tiene esa oportunidad de ser profesional, no significa nada, ¿no? Hay profesionales que no merecen tener su título y en el aspecto laboral muchos de ellos generan este tipo de cosas para explotar, ¿sí? Vamos a poner como título, ¿sí? Vamos a poner como título el trabajo colectivo y solidario. 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 Vamos a poner lo siguiente. En las sociedades paleolíticas, en las sociedades paleolíticas, en las sociedades paleolíticas, coma, la cooperación y el trabajo colectivo, 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 abro paréntesis, mediante la casa, mediante la casa, mediante la casa, mediante la casa y la recolección, cerramos paréntesis, y la recolección aseguraron la supervivencia de la especie humana. Aseguraron la supervivencia de la especie humana. Punto aparte. Este tipo de sociedades, este tipo de sociedades, este tipo de sociedades este tipo de sociedades, coma, así como las comunidades rurales, así como las comunidades rurales, y las familias, en la actualidad, y así las familias en la actualidad, cooperaban entre sí, por la solidaridad, cooperaban entre sí por la solidaridad propia
propia de los grupos propia de los grupos en que los individuos se consideren iguales. Se consideren iguales. Se consideren iguales. Se consideren iguales. Punto seguido. Pero con la revolución neolítica, la actividad productiva, pero con la revolución neolítica, la actividad productiva se hizo más compleja, surgieron las clases sociales, surgieron las clases sociales con sus propios intereses, que en adelante determinaron las relaciones de producción, las relaciones de producción hasta llegar al capitalismo, en el que impera el interés, del propietario, del medio de producción, independientemente de, dos puntos,
independientemente de dos puntos. Uno, las condiciones de vida. Dos, el impacto sobre el ambiente. Dos, el impacto sobre el ambiente. A ver, ¿cómo nosotros podemos desarrollar nuestras situaciones dentro del ambiente de trabajo colectivo y solidario? ¿Qué significa la colectividad, no? En la época paleolítica, dentro de la historia laboral, se dan las situaciones del trabajo en conjunto. ¿Cómo? Determinado grupo de personas va a la caza de mamuts, invento, ¿no? ¿Sí? Y otro grupo hace la cosecha o la siembra, ¿ya? Y otro grupo de mujeres eh, se dedica a la crianza de los niños, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, dentro de este proceso se da esta forma colectiva. ¿Para qué? Para una buena generación laboral, ¿sí? Dentro del ámbito histórico que se desarrolló el ambiente colectivo, comienza a desarrollarse desde este punto, ¿no? ¿Por qué nosotros, imagínense si no hubiera la situación desde la era paleolítica, que no se hubiera generado la situación laboral colectiva? No podríamos trabajar en conjunto, ¿no? Cada uno trabajaría a su manera de ser. Entonces, miren cómo se maneja la colectividad, por ejemplo, un invento, ¿no? En la producción de, no sé, de productos comestibles. ¿Cómo se genera? Uno siembra, el otro cosecha, el otro riega, el otro se genera, no sé, la fertilización de la situación, la otra germinación, etcétera, etcétera. Entonces, forman un equipo de trabajo de producción. Es igual que se comenzó a generar en la era paleolítica. No nos olvidemos que las eras se dividen en dos, ¿no? La paleolítica y la neolítica, como hemos explicado anteriormente dentro del hecho histórico, ¿sí? Entonces, miren que dentro de la era paleolítica la cooperación de trabajo colectivo ya comenzó a funcionar de una manera sumamente buena, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el apoyo dentro de la situación colectiva se desarrolla de una manera tan adecuada. ¿Por qué? Porque sugirió y ayudó a la supervivencia de la especie humana. Si hubiéramos seres individuales en la recolección colectiva del trabajo, ¿sí? Y hubiera sido individual y no solidaria, ¿no? Porque, ojo, hay que tomarlo también con la solidaridad. Tal vez es un impulso de la solidaridad, ¿sí? Por ejemplo, si uno le ve que está fallando el compañero nuevo que recién le contrataron, ¿qué hacemos nosotros? Le damos una mano, ¿cierto? O le hacemos que le vote. No, sería ingratitud con la vida, ¿no? Más bien nosotros por naturaleza, ya desde antes, desde la época antigua, nosotros ya desarrollamos una forma solidaria hacia una persona. Entonces, ¿qué pasa con la colectividad, el trabajo en equipo? Ayudó a que se reúnan 5 personas, venía el mamut de 6 metros y podían cazarlo, porque una persona no puede cazar. Si ahora no podemos, nos asustamos con una rata que entre a la cocina, ¿verdad? Y con la escoba gritamos y nos subimos a la mesa, ¡ah, una rata, una rata! Imagínense, antes cazaban animales de 5 o 6 metros, ¿no es cierto? Para sobrevivir. No nos olvidemos que ahora las especies se han retirado hacia la selva. Antes las especies estaban con nosotros. Ya a león le veías cruzar la sabana y tú al ladito. Entonces, miren, esta forma colectiva de sobrevivir ayudó a que la especie humana siga existiendo. Y la otra parte, en la edad neolítica, ya comenzó a generar otro tipo de situaciones, ¿no? Ya el tipo de intereses dentro de la producción que determinaba a la persona que tenía más. Yo era los reyes, por ejemplo. Miren,
¿Por qué la monarquía inglesa, de Inglaterra, sigue teniendo territorios? Y de eso viven, ¿no? No crean que viven de los impuestos, no. La realeza inglesa del príncipe Carlos viven de la agricultura, tienen empresas ganaderas, tienen empresas de agricultura, porque vienen eso de generación en generación. No nos olvidemos que tienen castillos que cuestan miles y millones de dólares. ¿Ya? O sea, no es que se mantienen por los impuestos, sino que ellos también generaron una empresa productiva en la era neolítica, del cual se expropiaban de tierras. Muchos de ustedes deben tener terrenos porque no compraron ustedes, sino vienen de generaciones en generaciones. ¿No es cierto? Entonces, eso así funciona la situación neolítica. La situación neolítica era, listo, en la paleolítica era, todos somos la misma jerarquía, ¿no es cierto? Vamos a cazar el mamut y todos comemos del mamut, ¿no es cierto? Y decíamos, acá está mamut, comamos todos mamut, ¿no es cierto? Y todos comían mamut, ¿no es cierto? En la época ya neolítica de la historia laboral, ¿qué hacen? Ya viene una persona y dice, estos son mis terrenos, estas son mis tierras, si tú quieres trabajar, te doy una parcelita, no sé si se acuerdan, la parcelita, o sea, te doy un pedacito de terreno, haz tu chocita, pero tienes que producir mi terreno. No te pago con dinero, te pago con una parcelita, o sea, vive dentro de mi territorio. ¿Ya? Y ahí comienzan a generar los poderes fácticos laborales de producción. ¿Por qué? Porque esta producción comienza ya a asumir un rol de poder, ¿no es cierto? Entonces, ya esa persona que decía, yo tengo 50 cabezas de ganado, ¿no es cierto? Entonces, como tengo 50 cabezas de ganado, cojo gente, les pongo a vivir en mi territorio, porque antes tenían varias hectáreas, y tengo 100 familias viviendo en mi territorio. ¿Qué pasa en la era neolítica, laboral, de historia, verdad? Esa persona que vivía con 50 familias se transformaba en duque, que servía al rey. Si se dan cuenta, miren, y solamente parte de la producción acorde al tema laboral. Entonces, el tema laboral es un eje fundamental dentro de nuestros hechos históricos. A veces pensamos que lo laboral, la historia comienza desde que la persona vino el mundo, hizo implosión y otros, no es que Dan y Eva, no. La situación del hecho histórico comienza a funcionar desde la época laboral. ¿Por qué? Porque comienza a haber un flujo. ¿Sí? A ver, tú trabajas para mí, yo te pago con monedas, porque no nos olvidemos que las monedas comienzan a existir más o menos en el siglo III. ¿Cómo funcionaba antes? El trueque. Te doy una gallina, tú dame un brócoli. ¿No es cierto? Yo te hago una casita de caña y tú me haces, y yo te doy, no sé, frutas. Era el trueque que había antes y también había el tema laboral. ¿No es cierto? Listo, mis queridos estudiantes, no se apaga la aplicación y no vale quedarnos picados, ¿no es cierto? Hablamos la próxima clase en la próxima hora a las 9 de la noche, ¿ya? Que tengan una linda tarde, mis queridos estudiantes, que les vaya muy bien, un gusto, seguimos el tema la próxima clase. Hasta luego, mis queridos estudiantes, hasta luego, que les vaya muy bien.